Hay algo que define a Finlandia y no es el frío, ni la nieve, ni el hielo, sino el amor de los finlandeses por todo lo anterior. La nieve cayendo, la naturaleza y un lugar en el que simplemente estar. En este viaje me adentro en la auténtica esencia finlandesa para aprender por qué este país lleva 7 años siendo el más feliz del mundo. Recorriendo carreteras congeladas, lejos de cualquier ciudad y pueblo, se empieza a entender esta pasión de los finlandeses, por eso a lo que llaman Mäkeilu, porque es el lugar perfecto para ello, disfrutar de la tranquilidad de una cabaña y desconectar. ¡Ay, qué emoción! Tervetuloa Suomeen. Perdón que es un poco de noche. Bienvenidos a Finlandia y he llegado a mi fantasía finlandesa, que es una cabaña al lado de un lago congelado en el que mañana me voy a bañar después de meterme en una sauna finlandesa. Esta es una experiencia que yo siempre he querido hacer y con ayuda de mi amigo Tommy, que ahora le conocéis, un amigo finlandés, voy a vivir durante 2 días. ¡Bienvenidos! Hola. ¿Es bonito? ¿Qué? Bueno, esa de ahí atrás es nuestra casita, este soy yo. Es de noche cerrada, cada vez los días son más cortos, ya nos acercamos al final del año. A las 3:30 de la tarde ya es prácticamente noche cerrada. Estamos justo frente a un lago congelado, así que lo primero que vamos a hacer es abrir un agujero en el lago, porque aquí los valientes, es decir, los finlandeses, se meten a la sauna y cuando ya no pueden más de calor, se meten al lago congelado y hay que abrir un pedazo de agujero en el hielo. Así que a eso vamos. Bueno, este es mi amigo Tommy. Saluda, Tommy. Hola, ¿qué tal? Esto, que no lo veis ahora, mañana lo veréis, es un lago congelado. De hecho, probablemente veáis la nieve caer. Y aquí estábamos encima del lago. ¿What? ¿Y esto cuánto puede medir? ¿El hielo? Sí. Ahora veremos cuando lo rompemos. Lleva como un mes ya bajo cero, depende cuando lo ha roto la última vez. Pero hay una capa potente. Habrá 30 centímetros de... Wow. Pues no sé si os imaginabais que esto era de otra forma, pero así es. Se coge un hacha y se le da al hielo, como al inicio de Frozen. Antiguamente esto también era un negocio de sacar hielo y seguramente quizá en el norte también todavía. Bueno, vamos a estar aquí un rato picando el hielo hasta que haya un agujero suficiente para que nos metamos, no sé si que nos metamos o que se meta él solo. Dice mi amigo que me puedo subir al lago y que no va a pasar nada. ¡Ah! Quizá esto sea mi último testimonio antes de morir congelado. Bueno, no lo veis, pero esta nieve de aquí es hielo. ¿Y si salto? Más o menos la capa de hielo es como así. Realmente doy fe de que está congeladísimo. Por ahí va a salir el monstruo. El monstruo ya se ha muerto, ¿eh? Vamos muy bien, lo suyo hubiese sido tener algo más grande. Pero ya tenemos un agujero, ahora toca sacar el hielo. No, falta lo peor, que es meterse. No, eso es el premio para hacerlo. A todo esto, por si tenéis curiosidad, ahora mismo hace menos 6 grados, que podría ser peor. En invierno llega a invierno llega a menos 20, ¿verdad, Tommy? En Helsinki menos 25. Aquí, quién sabe si un poquito más, porque está un poco más expuesto. Hace frío, hace frío. Wow. Pues pensé yo que lo íbamos a hacer mañana, pero ya que estamos aquí, este es el plan de la cabaña. Disfrutar de la sauna y después irse al lago congelado, que a mí me da un poco de reparo, no sé si voy a ser capaz de hacerlo, pero bueno, comprometido totalmente con el plan, que llevo mucho tiempo queriendo hacerlo. En invierno, me estaba contando Tommy, que se le pone un extracto de hojas de abedul para que huela la sauna. Y en verano utilizan directamente las hojas de abedul, que están frescas, y después con las ramas se pegan entre ellos. ¿Para qué os pegáis, Tommy? Circulación. Para la circulación, parte del carácter finlandés. También lo suyo es meterse a la sauna sin bañador, pero tampoco es plan de que esté yo aquí hablando sin bañador. Vamos con los calcetines hasta el lago para que los pies no se congelen con la nieve y que sea lo que tenga que ser. Vale. ¿Listo? Sí. Bueno, han pasado como 10-15 minutos en la sauna. Estoy asfixiado de calor. Ahora mismo no entiendo por qué quiero hacer esto. No lo entiendo, pero yo lo voy a hacer. ¡Ah, qué frío!
¡No quiero! ¡No quiero! Os podría describir la sensación, pero creo que os hacéis una idea. Por si acaso os dejo el sonido que grabó la cámara. ¡Lo conseguí! Muy bien. Vale, y ahora mirad cómo lo hace un finlandés de verdad. Con calma, sin dejarse dominar por el frío y aguantando mucho más de lo que yo podré jamás. Vale, ya que me congelo. Bueno, voy a utilizar mis últimas gotas de valentía para contaros lo que me ha parecido. Es una experiencia que yo, la verdad, mientras me estaba metiendo pensaba, mira, ya que estoy aquí, y no sé si veis mi pelo, pero mirad, está congelado, se ha congelado. ¡Está congelado! Pues nada, una experiencia muy guay, la verdad estoy tiritando, pero me ha encantado y de hecho la voy a hacer otra vez. Me voy a volver a meter y mañana por la mañana yo creo que molará hacerlo otra vez viendo dónde estoy. Una cosa más de estas que piensas que jamás en la vida vas a hacer, pues hecha. En finés, buenos días se dice juamenta. Algo así parecido. Bueno, para salir hay que llevar calcetines térmicos, pantalón térmico, camiseta térmica, bufanda, gorro, guantes. Así que ahora voy a ver esta fantasía invernal que parece Frozen y yo creo que de hecho debe estar bastante inspirado en esto. Vamos a pasar el día por aquí. Los paisajes de Finlandia son homogéneos en todo el país, así que excluyendo a Laponia, aquí en todas partes encontraréis lo que veis. Árboles altos rodeados de nieve y hielo en invierno que en verano se transforman en profundos bosques de color verde intenso. Yo voy aprendiendo de los finlandeses. Otra de las pistas para saber por dónde se puede ir, sobre todo cuando uno está caminando sobre un lago congelado, es que se ven huellitas de animales, seguramente zorros y animales pequeñitos que han pasado por encima. Entonces, bueno, pues uno ya sabe que más o menos por ahí hielo debe haber. Ay, ahora no veáis lo que cuesta caminar por la nieve. Hay un concepto fundamental en la cultura finlandesa que no tiene una traducción exacta a otros idiomas. Se pronuncia sisu y representa resiliencia, determinación, valentía y fortaleza mental, especialmente frente a condiciones adversas o desafíos difíciles, como el frío y el hielo del largo invierno. No todos lo tenemos, pero se intenta. Se me han congelado las manos, se me ha congelado el moco que me cuelga de la nariz. Fuck, es que no la siento. Vamos a comprobar la potencia del frío aquí. Ha pasado, pues nada, una noche, ahora es por la mañana, y vamos a ver cómo está el hueco que abrimos en el hielo ayer. Teniendo en cuenta lo congeladísimo que está el lago, lo normal sería que se hubiese empezado a congelar. Ahora, la duda es cuánto. A ver. ¿En serio? Sí. ¿What? ¿What? ¿Cómo puede ser? Mira. Eso. ¿Te imaginas en un mes? Pues después de comprobar la fuerza del frío, la verdad ya me siento
muchísimo más tranquilo caminando por el lago congelado. Aprovecho para contaros que, como veis, no hay absolutamente nadie. Hay cabañas salpicadas por la montaña. Alguien habrá por ahí. Nosotros de momento no nos hemos cruzado con nadie. Y esto en verano es un plan totalmente diferente. La gente aquí en el lago hace deportes de agua, se baña. También hay saunas de verano, que ahora en invierno están cerradas, son otro tipo de sauna. Y la naturaleza también cambia muchísimo. Para mí es que es una locura estar aquí caminando por encima del hielo, que además debe ser bastante grueso, como habéis visto, una capa así, solo durante la noche. O sea, hace un frío de morirse. Pensaba yo que los días aquí pasarían despacio, sin nada más que hacer que mirar por la ventana, ir de la sauna al lago y viendo la vida pasar. Se me congela el culo, tío. Constantemente le decía a Tommy, enséñame qué hacéis aquí, ¿jugáis a algo? Su respuesta una y otra vez era la misma. Alex, venimos a la cabaña a no hacer nada, a que el tiempo vaya más lento para poder disfrutarlo. En la mañana del segundo día empecé a entenderlo por fin y deseé haberlo entendido antes. ¿Cómo nos cuesta estar sin más? Qué felices seríamos todos si, igual que ellos, supiésemos disfrutar de las cosas así. Ningún país es perfecto, pero de todos tenemos algo que aprender. Para que os hagáis una idea de lo importante que es este tema de la cabaña, la sauna y el lago para los finlandeses, en este país viven poco más de 5 millones de habitantes y hay medio millón de cabañas como esta y de hecho se pueden alquilar. Ahora mismo hace menos 8 grados aquí, donde estoy, que como veis está nevando. La sensación térmica es de entre menos 15 y menos 16. Así que yo os quería contar que en realidad uno sale, por cierto, de ahí, esto es un típico finlandés, la casa de invierno, la casa de verano, donde tienen para hacer paddleboard y todos los deportes de verano que hacen, deportes de agua. Bueno, que me enrollo. Vienes corriendo de aquí, totalmente asado de la sauna, corriendo, diciendo ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y cuando llegas, la verdad es que tampoco se nota muchísima sensación ni muchísima impresión al meterse al agua, porque el agua está más caliente que el aire. Obviamente no es la experiencia más agradable del mundo, pero he de deciros que tiene algo que es como adictivo. Es como el picante, que le echas un poco y dices, ¿cómo pica? Pero luego dices, quiero más. Pues aquí igual. Vuelves, te metes a la sauna y dices, yo creo que me metería otra vez. Y vienes y te metes otra vez y mientras te estás metiendo dices, ¿por qué? Pero luego da muchísima satisfacción. Esto es parte de una tradición finlandesa que no ha cambiado durante cientos de años y de hecho el motivo por el que se considera tan finlandés es porque era común a otros países del norte, a Noruega, a Suecia, pero Finlandia es el país que nunca jamás ha parado de hacerlo y es absolutamente parte de su tradición y por eso se le llama sauna finlandesa. Todo esto según mi amigo finlandés al que estoy creyendo. Si algo de lo que he dicho no es correcto, pues es culpa de un finlandés. Bueno, voy a volver al fuego porque quería contaros esto, pero es que me estoy congelando. Pues hasta aquí llega nuestra aventura en la cabañita. Ahora en realidad nos queda una última aventura porque, como veis, no ha parado de nevar en estos 3 días que hemos estado aquí. Y no sabemos cómo va a estar el camino. Puede que esté un poquito complicado. Por suerte yo no conduzco, esta vez. ¿Qué pasa si de repente no podemos avanzar? Te toca empujar. ¿Me toca empujar? Te toca empujar. ¿Por la nieve?
con la nieve. Deciros que las ruedas en Finlandia se cambian en la época de nieve y pues las hay mejores y las hay peores. Nosotros llevamos unas normales que en principio conducen bien por la nieve. En principio. Antes de despedir el vídeo, me estaba contando Tommy que en esta zona de Finlandia se habla sueco. Sí. Bueno, pero elabora un poco. Finlandia tiene 2 idiomas oficiales, el finés y el sueco. Por todos lados tenemos las señales que normalmente, como en Helsinki, por muchos lados. A la izquierda por Abobagen. Gira a la izquierda por Abobagen. Por muchos lados. Siempre está el finés primero y luego el sueco, pero por aquí está el sueco primero y luego el finés. Por ejemplo, esto que ha dicho de Abobagen no es Abobagen, porque esto es sueco, sino que se pronuncia... Oh, Abobagen. Bueno, tampoco se pronunciaría Abobagen en Gira a la finlandés. izquierda por Manhattan. Manhattan, tampoco será Manhattan. Pues nada, esta ha sido una experiencia muy bonita. Muchísimas gracias, Tommy, por acompañarme a vivirla y por enseñarme tantas cosas de Finlandia. Y muchas gracias a vosotros por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Quién sabe desde dónde? ¡Hasta luego! Volver a por la cámara caminando sobre un lago congelado, muchas gracias no me hace. Eso en este canal no se puede poner, Tommy. Es que está, espera, lo voy a tener que repetir. Mira qué calentita tengo la mano.